¿Me escucha? Buenas tardes, Tony, Juan Pablo. ¿Me escuchan? Aló, buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Disculpen, pero he tenido problemas de conectividad, si se dan cuenta. O sea, coloqué que estoy grabando, pero no se escucha como tal, el inicio de la grabación. Esperemos que todo vaya bien, ¿verdad? Y vamos entonces a compartir pantalla para poder dar inicio a la clase de hoy, mm, tomando el soporte correspondiente. Un momento. Bueno, por acá estamos nosotros, podemos vernos, vamos a colocarnos por acá, ¿verdad? Y eso. Tratamos de compartir pantalla. Sí, vamos a ver qué me contestan. Muy lenta la conectividad, pero bueno, ya estamos acá. Tuve que hacer unos cambios en los horarios para poder ingresar y tener, aunque fuera una hora, para poder conectarme bien. Ya va. Buenas tardes, Tony. Mucho gusto. Entonces, vamos a continuar acá para tratar de empezar la clase y bueno, compartir la pantalla ya estamos bien, ¿ok? Entonces, eh, seguiremos acá. Mm, Seguiremos aquí tratando de, como digo yo, de prestar el mejor servicio. Bien, vamos entonces a esto, a compartir pantalla. Ujú. Un segundito. Vamos a esperar un poquito. Creo que ustedes leyeron el mensaje que les mandé a todos, en donde les había informado que yo he estado un poco enferma, el clima tal vez, pero pues me afecté en la garganta y pues no había podido darles las clases por eso. Eso es lo que ha pasado. Pero como siempre digo, estamos por acá con el deseo de prestarles un buen servicio y bueno, de cualquier duda que tengan, con todo gusto, poderla aclarar. Bueno, creo que ya estamos listos con esto. Bien. Bueno, el día de hoy, mm, creo yo que están viendo la pantalla.
¿Pueden ver la pantalla? Pregunto yo. ¿No hay problema? Ok. Bueno, entonces, ya como ven la pantalla, vamos vamos entonces a seguir. El día de hoy, la agenda con la que vamos a trabajar, bueno, ya estamos, como ustedes saben, en el segundo corte. Obviamente, esta es la primera reunión de ese segundo corte y ya comenzamos a trabajar o a evolucionar con la unidad 2 llamada capacidad de la unidad central de proceso. La agenda de la reunión va a tener, pues, como siempre, una introducción, luego hablamos de los componentes físicos del computador haciendo alusión a lo que ya habíamos visto, le colocamos su esquema general, comenzamos a hablar de la memoria, de los tipos, hablar un poquito del tamaño, cómo podemos expresar esa capacidad con diferentes tipos de unidades. Y en la parte última, digámoslo así, vamos a hablar tan de lo que es el mapa de memoria, que sus siglas son M de mapa, M de memoria. Y al final hablamos un poquito de cómo podemos ampliar dicha memoria. Por último, pues realizamos la despedida. Esperemos que el tiempo nos brinde la oportunidad de hacerlo. Y como introducción, bueno, recordemos todo lo que hemos visto anteriormente rápidamente en la primera unidad. En la primera unidad se llamaba computador de programa almacenado porque trataba acerca de las ideas de von Neumann, hablamos de la arquitectura von Neumann y lógicamente de que tanto datos como programas tenían que estar incluidos en una misma, digamos, en un mismo lugar, y ese lugar era llamado memoria. Entonces, sobre la base de eso, necesitamos ver qué características tienen cada uno de los elementos que componen, digamos, la unidad central de proceso. Y básicamente de si nosotros vamos a correr un programa, cómo la memoria juega un papel fundamental allí. Recordemos entonces, de acuerdo a esta pequeña introducción, que anteriormente habíamos dicho lo siguiente, que nosotros podíamos ver al computador como un grupo de básico de 4 bloques, 3 bloques, digámoslo así, que están CPU por un lado, están los dispositivos de entrada y salida por el otro, y tenemos a su vez a la memoria. Entonces, fundamental que todos esos elementos estuvieran unidos a través de los buses, que son caracterizados como ser bus de datos de dirección y de control, como lo pueden ver en la figura que estoy mostrando a mano derecha, y con los diferentes colores pueden ver claramente cómo cada una de las partes que he hablado me van a permitir tener una idea general de lo que estamos diciendo. Por acá tenemos en las unidades de entrada y salida, estos son los dispositivos o periféricos, ¿verdad? Que me permiten conectarme con el exterior. En cuanto a la memoria, podemos hablar de la memoria principal y una memoria secundaria, ¿verdad? Pero podemos saber que son memorias RAM, memorias ROM y otros tipos de memoria, así como la caché, que se utiliza muchísimo. No solamente esas, sino otras que vamos a detallar en este momento. En cuanto a la unidad central de proceso, pues nos dice que el reloj es fundamental para poder hacer el control acerca de cuánto va a durar una instrucción, cuáles son los ciclos de reloj que va a durar esa instrucción para poder ser ejecutada. Y por acá tenemos en la unidad central de proceso, pues tanto la unidad aritmético-lógica como los registros y la unidad de control. Esto más especificado acá, obviamente, porque me dice que la CPU tiene placa base, y esto ya lo vimos en todo el contenido de la unidad 1, donde hablamos de la placa base. Teníamos que tomar en cuenta los puertos también, teníamos que tomar tarjetas, las diferentes tarjetas que había, podían ser gráficas, de video, ¿ok? Entonces, hablábamos también de, aparte de puertos, de tarjetas, también hablábamos de los buses, teníamos los slots,
que son los compartimentos en los cuales yo puedo colocar las ranuras, digámoslo así, en las cuales se puede ampliar la memoria si pudiera ser. Y bueno, aquí entonces ya comenzamos a hablar un poquito más de lo que es como tal la memoria, sabiendo pues que es un lugar en el cual yo puedo almacenar información y que fundamentalmente, si hablamos de von Neumann, pues decíamos que ahí teníamos tanto los datos que por lo general estaban compuestos por los operandos que participaban en algunas de las instrucciones. Aquí podemos ver que como tal la memoria, las características fundamentales, que lo que estamos viendo acá, pues son chips, ¿verdad? Que pueden ser uno o más chips que pueden ingresarse o colocarse en la placa base, ¿verdad? O en la tarjeta madre. Y ellos como tal que pueden almacenar, pues podemos tener allí en la memoria el sistema operativo y otro tipo de, digamos, programas de sistemas que controlan o manejan la computadora y sus dispositivos, pero también podemos tener algunos programas de aplicación. De hecho, Zoom es un programa de aplicación, ¿verdad? Entre otros. Y a su vez, estoy dando ese ejemplo, ¿no? Tenemos Zoom, tenemos Teams, tenemos varias aplicaciones que pudiera tenerse en la memoria de un computador. También tenemos, como les decía, los datos que pueden ser o los que voy a utilizar para ejecutar un programa o los que ya han sido procesados, bien sea porque me he encargado ejemplos, si un sistema de información realiza dentro de la corrida, está realizando un cálculo específico, pudiera ser de nómina, entonces voy a tener unas tablas, unas bases de datos específicas, tenemos unas estructuras de datos especiales para guardar esa información. Una vez procesada, ya la nómina, digamos, quincenal o cualquier otro tipo de registro que necesitamos almacenar, entonces vamos a tener almacenados esos datos. ¿Tienen alguna pregunta hasta dónde voy en este momento? Creo que no hay preguntas. ¿Puedo entonces continuar? Voy a continuar. ¿Ok? Cuando hablamos de los tipos de memoria, podemos ver en la parte inferior izquierda, podemos caracterizarlas como memoria RAM y pudiera ser una memoria ROM, pero también tenemos otro tipo de memorias como la flash, la caché y la CMOS. Pudiera decir que ustedes en las clases anteriores vieron que hablábamos de que la memoria RAM era una memoria, bueno, características básicas entre ellas dos eran en cuanto a la volatilidad. Una es volátil, es decir, ejemplo, se apaga la computadora y ya perdemos esos datos, mientras que la otra pues no es volátil y permanecen almacenados ciertos y determinados datos. Sabemos muy bien que una memoria ROM es una memoria de solo lectura, memory only read, y la memoria flash es una memoria bastante rápida junto con la caché que casi siempre se coloca intermedio entre la CPU y la memoria principal. Bien. Y bueno, tenemos también la memoria CMOS. Por acá tenemos pues diferentes chips que me van a permitir ver estos tipos de memoria. Hablemos entonces de esa memoria RAM o Memory Access Random, que es una memoria de volátil, ¿verdad? Que almacena a corto plazo, que como les dije, ¿verdad? Si usted apaga el dispositivo, pues sencillamente ya se perdieron esos datos, ¿sí? Eh, allí que me permite esta memoria tener, pues sencillamente a nivel temporal algunos programas y datos, ¿sí? Eh, ¿Y para qué se utiliza? Como se decía, entonces el sistema operativo la utiliza para tener allí temporalmente esos datos para la corrida de un programa. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento, la CPU, y otras unidades del ordenador, además de que se contienen los datos que manipulan los distintos programas.
Se llama de acceso aleatorio, pues aleatoriedad tiene que ver con la posición en donde se puede leer o escribir en una posición de memoria que tenga igual tiempo de espera para cualquier posición. ¿Qué quiere decir? Yo puedo posicionarme aquí, allá o acá, no requiriendo una orden para acceder, ¿ok? Puedo hacerlo aleatoriamente en cualquiera de las posiciones de la memoria. Y eso se hace de manera secuencial. Se accede a la información de manera rápida por esa misma característica que tiene. Cuando hablamos de las memorias no volátiles, allí tenemos a la memoria ROM. Estamos aquí con esta diapositiva hablando un poquito de lo que ya habíamos dicho. Es solamente una memoria de escritura y sencillamente es un medio de almacenamiento. Entonces, en este caso, pues ella permite la lectura de información más no su escritura. Y muy importante, porque no va a depender de la fuente de poder, es decir, de si la computadora está prendida o no, sino que allí ya está esa información. Cuando nosotros hablamos de la flash, es un medio de almacenamiento de memoria de computadora electrónico que es no volátil, es decir, que es permanente, que se puede borrar y reprogramar electrónicamente. Mientras que la caché es una memoria estática de acceso aleatorio y se le llama SRAM, ¿verdad? Porque la S viene de estático, ¿ok? Static. Es muy rápida y colocada, como les decía, cerca de la CPU y entre la memoria principal y tiene un tamaño bastante pequeño. La RAM como tal tiene mayor velocidad que la memoria, digamos, volátil, que la memoria RAM, ¿verdad? Esta SRAM tiene más velocidad que la SRAM y le va a permitir hacer una conexión mejor con la CPU y poder ejecutar más rápidamente las instrucciones de un programa. ¿Ok? La CMOS como tal es, digamos que un chip que tiene muy poco consumo de energía para mantener los datos. Funciona estando el ordenador apagado y lo hace gracias a una pila de botón recargable que está en la placa madre. Muy importante esta información que nos dan sobre la CMOS, ¿ok? Vamos a seguir más adelante porque hay unos problemas que nos van a permitir conocer un poquito. Ya va un momento. Ajá, muy bien. Aquí vamos a ir empezando a hablar o a hacer un recorrido de cosas que ya habíamos dicho en las clases anteriores. Y bueno, aquí hablamos específicamente del tamaño de la memoria. Entonces, el tamaño de la memoria o de los chips de memoria y los dispositivos de almacenamiento en términos del número de bytes es lo que se maneja hoy en día, sabiendo que un byte es la unión de 8 bits y conociendo también que el bit es la unidad mínima de información. Ellos van a permitir hacer almacenamiento de el lenguaje binario, ¿verdad? Y entonces tenemos allí el lenguaje de máquina, perdón, y ese sistema de numeración es el binario. Entonces, la información almacenada, al ser del código binario, solamente va a permitir o 0 o 1. Esos dos dígitos me van a permitir que si yo tengo una capacidad para albergar 8 bits, como se ve aquí, porque aquí llego a estados a las 7, 1, 2, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero en las posiciones empezamos, esto sería la posición 0, digámoslo así, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Si nosotros queremos ver qué está representado aquí abajo, pues sencillamente cada uno de esos bits los multiplico por su correspondiente potencia base 2 y podemos observar qué número tenemos representado. Les pregunto a ustedes acá, ¿qué número tenemos representado aquí? Mm,
¿Qué podemos ver? ¿Qué número tenemos representado? No sé si quieren que les agrande un poquito la pantalla. Aquí se ve más claramente. Bueno, no los escucho comentarme. Nada. Entonces, bueno, voy a comentar. Solamente los valores que tienen pues posibilidad para ser tomados en cuenta son los unos, porque cero multiplicado por cualquier cosa como factor cero de la multiplicación pues se me anula. Uno multiplicado por 2 a la 4 me da 16, uno multiplicado por 2 a la 5 me da 32 y uno multiplicado por 2 a la 7 sería 128. Entonces tenemos que sumarle a 16 le vamos a sumar 32, 32, 42, 48. Y si le sumamos a estos 128, 48 serían 128 y 40 sería 168. Podemos tener almacenado aquí un número que se llama o que tiene valor en base 10 de 176. ¿Qué hice? Sumar 16 más 32 más 128 y eso en total me dio 176. Eso es una de las actividades que ustedes realizaron en el primer corte, ¿ok? Y bueno, así puedo saber que allí, que hay contenido, supongamos si aquí estuviéramos hablando de que esta es una posición de memoria y que estoy almacenando un contenido, ese es el contenido, el número 176. Vamos a ver acá que me habla algo más, ¿verdad? Entonces, bueno, me habla de que podemos tener específicamente las letras, ¿no? Cuando nosotros tipeamos o escribimos, pues podemos tener cada uno de los caracteres representado con una secuencia de código binario específico, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos o que hablamos aquí? Entonces, en el sistema de numeración binario y en el texto escrito, el bit encendido es 1 y el bit apagado es un 0. Así trabajan ellas. Entonces, los computadores cuentan con un software que convierte automáticamente los números decimales en binarios y viceversa. El procesamiento de números binarios de la computadora es totalmente invisible. Para que las palabras, frases y párrafos se ajusten a los circuitos exclusivamente binarios de la computadora, se han creado códigos que representan cada letra, cada dígito, que es lo que estamos hablando en este momento con esta tabla que les estoy mostrando. Decía que se representa cada letra, cada dígito, carácter especial como una cadena única de bits. El código más común es el código ASCII, creo que lo han utilizado, no sé. Código estándar estadounidense para el intercambio de información. Entonces, un grupo de bits puede representar colores, sonidos y casi cualquier otro tipo de información que pueda llegar a procesar un computador. Aquí lo único que quise fue hacerles un ejemplo o darles un ejemplo en donde la H estaba representada por esta secuencia que tenemos aquí de código binario, igual que la O, la L y la A. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen preguntas. No, no hay preguntas. Entonces vamos a mirar cómo podemos hacer una relación en una tabla en donde relacionemos las distintas unidades de almacenamiento que usan las computadoras. Estas unidades pues son unidades en base 2. Vamos a mirarlo acá y vamos a ver un problema. ¿Ok? ¿Qué podemos ver acá? Que a mano izquierda, en la tabla que está coloreada como digamos en tonos naranja, diferentes tonalidades naranja degradadas, podemos ver cuáles son las relaciones. Sabemos, ya habíamos dicho que un byte era igual a 8 bits, que un kilobyte equivale a 1024 bytes, y así vamos yendo en la relación. Sobre la base de esta tabla, vamos a poder hacer una conversión. Ejemplo, si yo les pido convertir 8 kilobytes a bytes, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos el dato que nos han dado, que es 8 kilobytes, vamos a multiplicar por una fracción que me va a permitir tener el factor de conversión o la relación entre esas unidades. ¿Cuáles unidades? Kilobyte y bits, ¿ok? Entonces tenemos que convertir 8 kilobytes
a bits. Si observo, si me doy cuenta, sencillamente un kilobyte vale 1024 bytes. Entonces llevo primero estos 8 kilobytes a bytes. Si se dan cuenta, ¿qué tenemos por acá? Una multiplicación de fracciones, multiplico los numeradores, 8 por 1024 y me va a quedar en bytes, porque kilobyte con kilobyte se elimina y al final esta cantidad pues la deseo o la quiero llevar es a bit, porque me están diciendo que conviertes a bit. Esa misma cantidad la multiplico por el factor de conversión que me dice, que está aquí en la tabla a mano derecha, que me dice, no sé si se dan cuenta que yo me voy moviendo con el cursor, que un byte equivale a 8 bits. Entonces, como quiero eliminar bytes, coloco bits arriba. Entonces, un byte equivale a 8 bits. Multiplicamos y eso me va a dar 8 por 8, 64 por 1024. Cuando yo hago esta potencia base 2, que sería, a ver, más de 2 a la 10, creo que es 2 a la 15, porque 1024 es 2 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32, 64, 128, 64 es 2 a la 6, pero 128, 236, 512 y 1024 sería estos 65.536 me equivalen a 2 elevado a la 16. ¿Ok? Ahora, bueno, no sé si al respecto tienen alguna pregunta. Juan y Tony, ¿tienen alguna pregunta? No veo preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Puedo continuar con la próxima conversión? Para por último hablar de la memoria. Creo que no tienen preguntas. No veo aquí en el chat, no veo que digan nada, pues he de suponer que todo va bien. ¿Todo va bien? Bueno, sigamos entonces. Vamos a llevar 4 gigabytes a bits y vamos a utilizar potencias de 2. Entonces vamos a bajar a la tabla en donde me dice que un gigabyte es igual a 1024 megabytes. Entonces realizamos la conversión. Un gigabyte vale 1024 megabytes, pero como queremos llegar a bits, seguimos en la conversión. Pero un megabyte equivale a 1024 kilobytes y seguimos con la conversión porque no hemos llegado a bits. Pero un kilobyte vale 1024 bytes y al final sabemos que un byte equivale a 8 bits. Una vez que tengamos hecho todas las relaciones de los factores a través de las fracciones, pues sencillamente multiplicamos numeradores. Ya tenemos poco tiempo, ya se va a terminar la reunión, pero tratemos de hacerlo lo mejor posible. 4 lo voy a multiplicar por 1024, esto por 1024, esto también por 1024 y al final por 8. Primero, muy importante saber que acá a mano derecha les tengo la relación de 1024. Yo ya la había hecho con las manos. Acá la tengo 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. O sea que estos dedos que tenían ustedes acá mostrándoles es potencias de 2. Lo pueden ver a mano derecha. Quiere decir que 1024 equivale a 2 elevado a la 10, mientras que 4 equivale a 2 elevado a la 2 y 8 equivale a 2 a la 3, como pueden verlo acá a mano derecha. Lo que hago es sustituir 4 por 2 a la 2, 1024 por 2 a la 10, todos los 1024 los sustituyo por 2 a la 10 y 8 bits, que al final me queda por 8, acá por 2 a la 3. ¿Cómo aplico en matemática multiplicación de potencias de igual base? Entonces sería 2, repito la base y sumo los exponentes. 10 y 10 y 10 me da 30 y 3, 33 y 2, 35. De hecho, entonces, 4 gigabytes convertido a bits en potencias de 2 va a equivaler a 2 elevado a la 35 bits. ¿Bien? Entonces, de esta manera yo he podido realizar la conversión. Vamos a mirar qué me habla de una de las características fundamentales de la memoria en las próximas diapositivas que ya vamos a terminar. ¿Ok? ¿Qué me habla aquí? Que la capacidad de las memorias en las computadoras comerciales por lo general se define como la cantidad total de bytes que se pueden almacenar en ellas. Podemos decir que para una memoria de 16 bits
llevado esto a byte, sería dividir entre 8, 16 entre 8 me va a dar 2 bytes del bus de datos y 12 bits del bus de dirección. Recordemos acá y hagamos un paréntesis. Vamos a recordar que los buses van a permitir interconectar a todos los subsistemas de la computadora y habíamos dicho que había bus de datos, bus de dirección y bus de control. Los que llevan información acerca de posiciones de memoria sería el bus de dirección y los valores de los operandos, de los operandos sería el bus de datos. Entonces, en inglés, dato se escribe date y en el caso de dirección vamos a hablar de address. Entonces, por eso ustedes tienen en paréntesis BD y BA, ¿ok? Entonces tenemos address representando a la palabra dirección en español. Entonces tenemos que nos están dando, tenemos qué característica tiene la memoria, me están diciendo que tiene 2 bytes en el bus de datos y que tiene 12 bits en el bus de dirección. Si tiene 12 bits, sencillamente hago la conversión, ¿verdad? Y puedo hablar de que la capacidad de memoria, que es llamada, ya va. No sé si decía algo Juan Pablo. No, puedo seguir. La capacidad de memoria es una fórmula que me va a permitir decir la memoria que, o sea, a través del ancho del bus de datos y el espacio de dirección yo puedo encontrar la capacidad de memoria. Entonces vamos a empezar a decir cada uno de ellos qué es. El espacio de dirección va a ser siempre 2 elevado al número de bits del bus de dirección. Entonces ese espacio de dirección, en este caso, si yo tengo 12 bits de bus de dirección, sencillamente va a ser 2 elevado a la 12. Y si decimos que el ancho del bus de datos, que lo tenemos acá representado, acá arriba, al iniciar tenemos 16 bits, lo llevamos a 2 bytes, entonces hago la multiplicación. El ancho del bus de datos es 2 bytes y lo multiplico por el espacio de dirección llevado a base, digamos a base 2, pero recordando que 2 elevado a la 10 me da 1 kilobyte, porque es 1024 bytes. Entonces, 2 bytes multiplicado por 2 a la 10 por 2 a la 2 me va a dar 2 acá por 1 kilobyte, porque llevé 2 a la 10 a 1 kilobyte multiplicado por 4. Entonces multiplico los extremos, 2 por 4, 8, y me da al final 8 kilobytes. ¿Alguna pregunta? No veo que me comenten nada, entonces he de suponer que todo va bien. Voy con el segundo problema. Me dice que tenemos un bus de datos de 24 bits y un bus de dirección de 32 bits. Fíjense la diferencia con este problema. Recuerden que van a tener un cuestionario. En el cuestionario van a ver enunciados como estos, en donde sencillamente ustedes van a tomar solamente el resultado. No van a tener que desarrollar nada, pero sí van a tener que tomar el resultado y marcarlo en ese cuestionario. Entonces, por eso es que es muy importante que tengan cualquier duda, la manifiesten acá en la clase. Entonces, voy a leer el problema. Dice que tienes un bus de datos de 24 bits y un bus de dirección de 32 bits. Calcula la capacidad de memoria e indica cuántos archivos de 128 kilobytes, pueden almacenar si tiene el 75% de la memoria ocupada. Bien. ¿Qué es lo más importante? Que yo determine cuál es la capacidad de memoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hicimos anteriormente. El ancho de banda me dicen que es 24 bits. ¿Qué hago yo? Llevo eso a bytes. La forma más fácil de hacer es tomar 24 y dividirlo entre 8. Y eso me va a dar 3 bytes.
El espacio de dirección es igual a 2 elevado a el número de bits que tiene el bus de dirección. En este caso me dijeron que era 32, es 2 a la 32. Para hallar la capacidad de memoria, multiplico el ancho de banda por el espacio de dirección. Entonces tenemos 3 bytes por 2 a la 32. Llevamos 2 a la 32 a potencias base 10, 2 elevado a la 10, porque me va a dar un kilobyte. Pero sabemos que por la tabla que habíamos manejado anteriormente, la tabla la tenemos acá, vean bien, 1 gigabyte equivale a 1024 bytes. Entonces, sabemos muy bien que 1 gigabyte equivale, volvamos al problema, a 2 a la 30 me representa 1 gigabyte. Bien, entonces, los 3 bytes los voy a multiplicar por 2 al cuadrado y eso me va a dar 3 por 4, 12 y 2 a la 30 lo dejo representado como 1 gigabyte. Acá tengo la relación, fíjense, 1 gigabyte equivale a 2 a la 30 bytes. Pero, ¿qué pasa? Que la memoria que voy a tener vacía, si me dicen que tiene lleno 75%, sé muy bien que entonces lo que me va a quedar es un 25% de memoria vacía. Y eso equivale a decir que de los 12 gigabytes de la capacidad de memoria, yo tengo que, sería la cuarta parte, o sea que yo voy a tener solamente 3 gigabytes disponibles, porque 12 multiplicado por 25 o 0,25 es 3 gigabytes. Esa es la memoria vacía. 3 gigabytes lo llevo a kilobyte. ¿Por qué lo estoy haciendo o llevando a kilobyte? Porque resulta que me dice que cuántos archivos de 128 kilobytes puedo almacenar en esa cantidad de memoria que es la que me ha quedado vacía. Sencillamente lo que hago es una división y lógicamente tengo que manejar las mismas unidades para que se cancelen y me pueda dar cuántos archivos puedo tener. Hago o procedo a hacer la división. Una vez hecha la división, el número de archivos de 128 kilobytes que puede almacenar esta memoria sería 24.576, realizando la división correspondiente. ¿Ok? Entonces, una vez explicado esto, podemos ver cómo hablamos de diferentes tipos de memoria, pero básicamente podemos hablar, esto ya lo teníamos, ya lo habíamos hablado, de la memoria RAM y la memoria ROM. Algunas características más como las diferentes RAM, que son SRAM, DRAM, SDRAM, y las ROM, PROM, EPROM y la flash. Habíamos hablado un poquitico de ello. Acá a mano derecha